En una España marcada por las desigualdades sociales, un hombre dedicó su vida a la educación de los más desfavorecidos. Manuel Siurot, abogado, juez y maestro, se convirtió en la esperanza de miles de niños pobres, dejando un legado que hoy sigue vivo. La figura de Manuel Siurot siempre ha tenido un relieve importante en Huelva, aunque no se le ha dado la importancia que, a mi entender, merecía. Tenemos que tener en cuenta el contexto sociocultural donde la figura de Siurot sale y reluce. Pero claro, en 1908 es el principio del siglo XX y sobre todo el final del siglo XIX y el comienzo del XX había unos aspectos culturales muy significativos y muy dignos de tener en cuenta. Bueno, diríamos más que Siurot, en un primer momento, el que hoy es San Manuel González, don Manuel González García. San Manuel González, o don Manuel González, veremos con propiedad de la época, entra en Huelva y se encuentra con este ambiente. Estaba, por una parte, desde el punto de vista cultural ideológico, el ambiente marxista, el ambiente obrero. No olvidemos que estaban las minas de Río Tinto. Con motivo de las minas de Río Tinto y de los ingleses, pues se instauraron las escuelas protestantes. Y se hace una gran pregunta, la pregunta que cualquier pastor con sentido de responsabilidad se hace. Mira a la realidad, contempla el contexto en el que le toca vivir y se hace la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Él mismo se da la respuesta. No hay más remedio que educar cristianamente. Cuenta con unos colaboradores, entre ellos estaba Siurot. Estaba Siurot como un seglar cristiano más. Era un hombre que tenía una sensibilidad social, humana, cristiana, por supuesto, ¿no? Todo esto nace, ¿no?, de esa relación con Dios, ¿no? Así que era un hombre siempre atento a las necesidades de su gente, ¿no? y siempre dispuesto a socorrerlas sin recursos, porque es verdad, ¿no?, que él tenía recursos, pero todos los empeñó en sus escuelas y en todas estas actividades. Hubo también una consagración, no solamente de su tiempo y de su persona, sino consagración de lo económico, de tal manera que podía abandonar un poco lo que es sus ingresos profesionales porque estaba bien respaldado por la situación económica familiar. La Escuela del Sagrado Corazón de Jesús conllevó a acoger y a formar otras escuelas. La del barrio del Polvorín, lo que hoy es Las Teresianas, en 1924, cosas así, vinieron las Teresianas y se hicieron cargo de las escuelas. Y ya se despegaron de la línea de Siurotiana en el sentido que ya eran las escuelas del padre Poveda, que son las fundadoras de las Teresianas, ¿no? Más que un maestro, Siurot fue un guía para aquellos que no tenían acceso a la educación. Con las escuelas del Sagrado Corazón de Jesús, llevó conocimiento y valores a quienes más lo necesitaban, demostrando que la enseñanza es un acto de amor. En aquel momento, la educación era, hay unos principios establecidos, un statu quo, y ese statu quo se aplicaba al niño independientemente de cómo fuera el niño, a todo por igual. De ahí el fracaso siempre escolar. La educación integral no estaba solo en atender todos y cada uno de los factores y dimensiones de la persona, sino que para Siurot, como para don Manuel González, una dimensión de la persona clave y fundamental era la dimensión religiosa. Y de ahí todos los valores evangélicos. De ahí ya, diríamos, la integración entre los contenidos de la educación, no solamente los contenidos sociales, los contenidos culturales, los contenidos geográficos, etcétera, sino los contenidos evangélicos. Y en ese contenido evangélico era fundamental Cristo. De ahí que era una pedagogía y una educación cristocéntrica. Era fundamental el trato del educador, cómo educar con cariño, con amor, con aprecio, con respeto, con acogida, todos esos valores para crear en el niño un sentido de la aceptación de sí mismo,
Se huía de unas clases magisteriales, puramente magisteriales, y se entraba en una dinámica de una pedagogía de acción. Más de un siglo después, la huella de Manuel Siurot sigue viva. Su visión de la educación como un derecho universal, especialmente para los más necesitados, sentó las bases de una pedagogía comprometida con la justicia social y el desarrollo humano. Su amor por la enseñanza y su entrega incondicional han convertido su figura en un referente para educadores y voluntarios que siguen trabajando por una educación inclusiva y transformadora. Estamos ahora mismo en el corazón de las escuelas del Sagrado Corazón, y todo lo que hacemos, todo lo que hicieron nuestros fundadores, San Manuel, aunque el alma de estas escuelas fue Manuel Siurot, todo encuentra su sentido en este lugar. San Manuel hablaba de los sagrarios abandonados, ¿no? Bueno, pues nosotros queremos que este lugar de encuentro con el Señor en el sagrario pues sea un lugar eminentemente importante en nuestras escuelas, ¿no? Y aquí se cuece todo lo que hacemos, aquí se forja, ¿no?, nuestra actividad como docente, y aquí se forjó la actividad como docente de Manuel Siurot. Nosotros intentamos transmitir valores que él nos dejó, ¿no? Primero la centralidad de Dios, ¿no?, y de la experiencia cristiana, pero después una pedagogía activa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos ahora toda una línea pedagógica en la que trabajamos con la música, ¿no? Y bueno, la música no solamente mueve los corazones, tiene un potencial creativo impresionante, sino que permite memorizar sin darte cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pedagogías activas. Intentamos, bueno, porque sea una escuela en la que todos se sientan incluidos, ¿no?, que nadie se sienta excluido, donde cada persona cuenta, cada alumno, ¿no?, pues tiene un peso central, ¿no?, que es lo que nos dejaron nuestros fundadores, ¿no? Cada persona es única y hay que atenderla en su unicidad, ¿no? Por eso cuando me pierdo en Puerto Salvaje, nuestro sitio, Hoy el nombre de Manuel Siurot resuena con fuerza en el camino hacia los altares. La asociación constituida para su canonización trabaja para reconocer oficialmente su santidad, un reconocimiento que muchos ya le otorgan en su memoria y en su obra. A los pocos años de sacerdote y de estar de superior en el seminario, marché a estudiar a Roma y a estudiar precisamente pedagogía. Y llegó el momento, en los estudios, uno de los trabajos que hay que hacer para la licenciatura era la tesis. Pues estando en Roma y siendo de Huelva, me preguntaba, bueno, qué personaje o qué aspecto educativo de Huelva sería bueno estudiar, y así surgió el conocimiento de Siurot. Luego vino una persona muy cualificada, que es la que realmente le ha dado un enfoque científico a toda la figura y acción y obra de Siurot, que fue don Luis Llerena. Yo le transmití los materiales que tenía y que yo había alcanzado en orden a mi tesis, y él comenzó su tesis doctoral. Y realmente de ahí llevó a un conocimiento y a recuperar todo el material, y consiguió efectivamente todo el conocimiento de Siurot. Un cambio y otro nos llevó a estudiar a Siurot de distintos ámbitos. Y entre los ámbitos y razones para seguir estudiando a Siurot fue el proceso de beatificación. ¿Por qué? Porque surgió previamente el proceso de canonización de San Manuel González. Claro, San Manuel González tuvo la suerte de estar respaldado por una congregación religiosa. Una congregación religiosa dedica personal, tiempo, estudio, todo lo necesario para la canonización. Siurot no tenía ese respaldo, tenía el respaldo de los estudiosos, que éramos nosotros, como podíamos y sabíamos. El mensaje de Manuel Siurot sigue resonando en escuelas, parroquias y comunidades que buscan construir un mundo más justo a través del conocimiento.
La Asociación para su canonización no solo busca su reconocimiento en los altares, sino también mantener vivo su espíritu de entrega y servicio. Manuel Siurot no solo fue un maestro de niños pobres, fue un maestro de vida. La razón para que Siurot, ¿no?, estemos trabajando detrás de Siurot, porque yo diría que es una de las razones es que es laico, ¿no?, y que es, como dice nuestro Papa, ¿no?, es la santidad de la puerta de al lado, ¿no? Estamos a veces acostumbrados a ver en los altares sacerdotes religiosos, ¿no? Pero yo creo que es importante, ¿no?, que veamos también que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a esa vida de santidad. Siurot nos deja una estela de santidad, ¿no?, y en él contemplamos verdaderamente virtudes heroicas, ¿no? Era un hombre en el que Dios había hecho morada, ¿no? Y bueno, pues ese es el motivo, ¿no?, que un laico de nuestra iglesia, que está al servicio de su gente, ¿no?, de nuestra gente, bueno, ojalá que pronto lo podamos contemplar en los altares. Don Manuel Siurot, su estilo de vida, su vida cristiana, su renuncia apostólica, tiene argumento más que merecido la Iglesia para poderlo llevar a los altares en un proceso de beatificación. Así lo esperamos, así lo creemos y así lo pedimos al Señor.